10 siglos antes de nuestra era, los hombres veían a los bosques como un lugar confuso y peligroso, donde las sombras ocultaban los obstáculos y el peligro acechaba entre las plantas venenosas y los animales salvajes. Entonces apareció Brihadaranyaka Upanishad, que con una serie de diálogos entre el sabio Yajnavalkya y sus estudiantes explica que el bosque de los temores es la forma en que vemos la vida debido a nuestra percepción del mundo a través de los sentidos, y que toda observación que hacemos está limitada por la estructura de nuestra mente, lo que significa que la realidad que percibimos es una construcción subjetiva y no necesariamente representa la realidad objetiva tal como es en verdad. Sí, ya sé, es lo mismo que dijo Immanuel Kant 26 siglos más tarde, pero como veremos más adelante, este no es el único tema importante de este Upanishad. Sin embargo, comenzamos con estos diálogos que están entre los más reconocidos de la filosofía Vedanta. En la segunda parte del Brihadaranyaka se explican los conceptos de superposición, lo que parece ser, Adhyarupa, y la refutación del error cuando luego comprendemos que estábamos equivocados. El observador mira al mundo y reconoce que a veces lo que observa es confuso o irreal, y este Upanishad pone los ejemplos de ver una serpiente en la soga, agua en el desierto, el nácar que se parece a la plata metálica, o el temor a lo soñado y la realidad de estar en la cama. Esto parece fácil, y es algo que a todos nos ha sucedido, pero ¿acaso no podría yo ser también una superposición? ¿Por qué me es fácil dudar del mundo, pero me cuesta dudar de que yo, el que observa, podría ser algo diferente a lo que creo ser en realidad? Yajnavalkya explica a sus discípulos que el ser humano está compuesto por varios aspectos, incluyendo el cuerpo, los sentidos, la mente, el intelecto y el Atman, la entidad interior que otorga nuestra realidad final. El cuerpo y los sentidos son limitados y perecederos, mientras que el Atman es inmortal y es la esencia verdadera del ser humano. Y también establece que el Brahman, Atma, es la realidad última y que todas las cosas en el universo están interconectadas y son una sola unidad. En resumen, estos diálogos afirman que toda ignorancia e ilusión deben ser superadas, ya que son las causas del sufrimiento humano, y finalmente sostiene que la realización de la unidad con el Brahman es el único camino hacia la felicidad y la liberación. Y esto es relatado mediante preguntas de los estudiantes y también de otros maestros. Veamos un ejemplo. Entonces Vidagdha, el hijo de Sakala, le preguntó a Yajnavalkya, ¿cuáles son las entidades llamadas vasus? Y el sabio respondió, desde el fuego hasta las estrellas son los vasus. Ellos son tierra, agua, fuego, aire y espacio, quienes, transformándose en los cuerpos y los órganos de todos los seres, sirven de soporte para su trabajo y su realización. Estas entidades ayudan a todos los seres a vivir, y ellos mismos también viven, debido a que ayudan a otros a vivir. Por eso se los llama vasus. Pero sigamos con el Brihadaranyaka Upanishad. ¿Cuáles son los rudras?, preguntaron los discípulos. Rudras son los 10 órganos sensoriales y motores que actúan en el cuerpo humano, incluyendo la mente como el 11º. Después de que una persona ha experimentado completamente los resultados de su vida en el cuerpo, estas entidades abandonan este cuerpo mortal y hacen llorar a sus familiares. Debido a que nos hacen llorar, Rud se los llama Rudras. El rey Janaka, el soberano de un gran reino, era un buscador incansable de la verdad que disfrutaba de organizar en su corte encuentros entre estudiosos y sabios. Él confrontaba a cada erudito con preguntas y lograba que se involucraran entre ellos en largas polémicas, y así aprendió de sus discusiones las muchas facetas de la verdad. Una vez, Janaka llevó a cabo un yajna, un ritual durante el cual entregaría una gran cantidad de regalos. Apartó 1000 vacas con adornos de oro en los cuernos y los cascos, como premio especial para la persona que fuera aclamada por una asamblea de notables como la más sabia en la ciencia de Brahman. Tan pronto como supo de ello, Yajnavalkya, quien estaba muy consciente de su imbatible erudición, le dijo a su discípulo, «Hijo, lleva estas vacas a casa». Los brahmines se enfurecieron ante esta insolencia y lo retaron a que contestara las preguntas que lanzaron sobre él para que justificara su orden de llevar las vacas a su propia casa. El sacerdote oficiante le preguntó acerca de los efectos del ritual. Algunos sabios le hicieron preguntas acerca de los órganos y los objetos de los sentidos y de la relación entre ellos. Trataron de enredarlo y abrumarlo, sugiriendo la existencia de una fuente sobrehumana de conocimiento. El más temible de estos sabios era una mujer, Gargi, que tenía una fama de ser implacable con la palabra. Sobre el final, ella se levantó de su asiento y declaró,
Ahora voy a hacerle 2 preguntas. Si él las contesta satisfactoriamente, entonces ninguno de nosotros podrá jamás vencerlo en una exposición acerca de Brahman. Y luego preguntó, ¿qué es aquello que es la base y que está por encima del cielo y por debajo de la tierra, que es el cielo y es la tierra, y que también está entre ambos, y que fue, es y será? A la pregunta Yajnavalkya contestó, el espacio, Akasha. Gargi aprobó la respuesta y luego preguntó, ¿qué es lo que penetra el Akasha, el espacio, y lo sustenta en su fundamento? A lo que Yajnavalkya respondió, es el Akshara, el eterno. Aquel no es ni denso ni diminuto, ni corto ni largo, no es el aire ni el espacio, sin ojos, sin oídos, sin exterior ni interior. Nunca es visto, pero es el observador. Nunca es pensado, pero es el pensador. Nunca es conocido, pero es el conocedor. Y Gargi aceptó que Yajnavalkya era superior e imbatible. El rey Janaka llegó a ser sabio como resultado de escuchar tales reflexiones y discusiones en su corte. Brihadaranyaka es uno de los 10 más importantes entre los 108 Upanishad que se han encontrado, y es reconocido también por otros temas que veremos brevemente, ya que algunos ya están explicados en parte en videos anteriores de este canal. Brihadaranyaka está dividido en 3 partes, de 2 capítulos cada una. La primera parte es llamada miel o dulce esencia, y comprende lo que podemos llamar enseñanzas. En el capítulo 1 se describe cómo Dios se divide manifestándose como el universo a través de la palabra y el sacrificio. El universo es una manifestación del Brahman y todas las cosas en el universo están interconectadas y son una sola unidad. En este capítulo encontramos el Asatoma Sadgamaya. Este mantra se traduce como llévame de la falsedad a la verdad y se utiliza para meditar sobre la naturaleza divina de la verdad y la búsqueda de la sabiduría y la iluminación. Dejo el link debajo en los comentarios para que lo veas traducido y explicado en este canal. En el primer capítulo también se cita otro mantra conocido, Aham Brahmasmi, y se traduce como yo soy Brahman. Este mantra se utiliza para meditar sobre la unidad de la existencia y la naturaleza divina de uno mismo. En el segundo capítulo se aborda el papel de la respiración en la meditación y la realización de Brahman. También se discute la naturaleza de la mente y la importancia de controlarla para alcanzar la iluminación espiritual. Se discute la naturaleza del ser humano y del alma. En este capítulo aparece también la historia de Yajnavalkya, el gran sabio que entregó todo su conocimiento y posesiones a su esposa Maitreyi antes de retirarse a la vida de una asceta en busca del conocimiento supremo. Esto lo veremos más adelante, ya que se repite en el capítulo 4. Para el Brihadaranyaka Upanishad, el cuerpo es mortal y está destinado a la muerte, pero el alma, el ser o el sí mismo, es inmortal y siempre ha existido. El alma es el ser verdadero del ser humano y es idéntico al Brahman. El mantra Ayam Atma Brahma se traduce como este ser interior es Brahman. Este mantra se utiliza para meditar sobre la naturaleza divina del sí mismo y la unidad de todas las cosas. La segunda parte es llamada Muni Kanda. Muni es sabio, y podríamos titularlo Debates y Lógica, ya que aquí se encuentran las historias de sabios y estudiantes, y es donde se muestra la manera de reflexionar para alcanzar una nueva forma de conocimiento. En el capítulo 3 se aborda la relación entre el alma individual y el Brahman. Se explica que la ignorancia y la ilusión son las causas del sufrimiento humano. El ser humano cree que está separado del Brahman y busca la felicidad en cosas materiales y transitorias, pero en realidad la felicidad se encuentra solo en la realización de la unidad con el Brahman. Luego presenta el diálogo entre Yajnavalkya y sus discípulos, que como vimos antes discute la naturaleza del Ser Supremo, la conciencia y la liberación. El capítulo 4 en el Muni Kanda, también conocido como Muni Vidya, el conocimiento de los sabios, también incluye la famosa meditación sobre el Om, A-U-M, como un sonido sagrado que simboliza la unidad del universo y el Ser Supremo, y los 4 estados de la conciencia. También en este capítulo se explican técnicas de meditación y prácticas ascéticas para alcanzar la realización espiritual. Yajnavalkya decide convertirse en sannyasi y quiere terminar su relación con sus 2 esposas. Así dijo Yajnavalkya: Maitreyi, querida mía, voy a renunciar a esta vida para dedicarme a los temas inmortales.
Permíteme terminar entre tú y Katyayani. Acto seguido, Maitreyi preguntó: Señor, si en verdad toda esta tierra llena de riqueza ahora es mía, ¿seré acaso inmortal a través de eso? No, respondió Yajnavalkya. Tu vida será como la de las personas que tienen muchas cosas, pero no hay esperanza de inmortalidad a través de la riqueza. Entonces Maitreyi dijo: ¿Qué haré con esto que no me hará inmortal? Dime, Señor, eso que sabes. Lo que parecía haber descubierto Yajnavalkya era cuál es el único medio para la inmortalidad. Y la respuesta parece ser brutal, pero es verdadera. No es por el marido que se ama, sino por el sí mismo. No es por la esposa por lo que se ama, sino por el propio bien del sí mismo por el que es amada. No es por los hijos, sino por el sí mismo son amados. No es por la riqueza que se ama, sino por el propio bien del sí mismo. No es por el bien de los mundos, sino por el bien del sí mismo son amados. No es por todos, querida mía, que todo se ama, sino por la presencia del sí mismo en uno es que se ama a todos. El ser, el sí mismo, mi querida Maitreyi, debe ser realizado, debe ser escuchado, reflexionado y meditado. Por la realización del ser, a través de la audición, la reflexión y la meditación, todo esto se hace conocido. Para finalizar este resumen, la tercera parte es llamada Kila Kanda, o parte suplementaria, en la que se explica cómo comenzar a entender el objetivo de la misión de nuestra vida en el cuerpo humano. En el capítulo 5 comienza con Purnamada Purnamidam, donde se explica la aparente existencia de dos mundos, como ya expliqué en este video, que dejo el link en comentarios, y también en este capítulo encontramos el Gayatri explicado, como puedes verlo en este otro video. El capítulo 6 del Kila Kanda se enfoca en la práctica de la meditación para el conocimiento de la realidad última y la importancia de la concentración en la mente. Luego se presenta la técnica de la meditación para el Brahman Supremo, que se describe como el estado más elevado de la conciencia. Este capítulo también presenta la idea de que todo en el universo, incluyendo los dioses, surgen de Brahman y eventualmente regresan a él. También el concepto de la pureza en la alimentación se menciona en el Brihadaranyaka Upanishad. Así como los alimentos que uno come se transforman en su cuerpo, de la misma manera, los alimentos que uno consume con la mente se convierten en su mente. Por lo tanto, se debe ser cuidadoso al elegir los alimentos para el cuerpo y también para la mente. Junto con el alimento puro, sádvico, la mente debe recibir también una dieta especial, como la meditación, repetición y recordación del nombre, para mantenerla sana y firme. ¿Cuál es el significado del alimento puro, sádvico? Lo que se consume por la boca no es el único alimento que entra en el cuerpo. Los otros órganos de los sentidos, como los ojos, oídos, nariz y manos, también consumen objetos del mundo externo. De ahí que si una persona come frutas y leche, esto no quiere decir que haya tomado alimentos puros, a menos que el alimento tomado a través de los 5 sentidos sea también de naturaleza pura o sádvica. Cuando se liberen de los 5 males asociados con la contaminación del habla, la vista, el oído, el pensamiento y la acción, serán capaces de realizar su propia divinidad y volverse el Atma Suprema, Paramatma.